Ya. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Los saludamos este miércoles 3 de octubre de 2018. Desde aquí, desde la ciudad de Querétaro, en México, los saludamos a todos ustedes en un programa más de charlas bíblicas para todos ustedes, para toda América, Centroamérica y Latinoamérica y Sudamérica. Les bendecimos y les damos los más cordiales saludos, hermanos, aquí en este estudio tan precioso que tiene mi hermano José Antonio Septién, desde el cual transmitimos y nos comunicamos con todos ustedes. Les damos las buenas noches y bendiciones del Señor de Gloria. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la Septuaginta. Vamos a analizar un segundo texto, pero antes de eso le voy a pedir a mi hermano José Antonio que se presente con ustedes y después de eso damos un referente acerca de la Septuaginta. ¿Cómo no? Hermanos, cuánto gusto volvernos a ver aquí en su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer y una bendición dirigir la palabra y dirigirnos a ustedes. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus aposentos. Y bueno, pues daremos comienzo pues en esta noche a nuestras charlas bíblicas. Los dejo con mi hermano Armando González. Muy buenas noches, hermanos. El día de hoy queremos, como hemos estructurado estas charlas bíblicas, el hermano José Antonio y yo, es de alguna manera hacer un preámbulo acerca de la Septuaginta, dar algunas nociones acerca de lo que tenemos. Nosotros inferimos algunas cosas desde nuestra óptica y desde el conocimiento de algunas de los aspectos históricos. Otros de ellos damos nuestro punto de vista. Y después de que hagamos un preámbulo como esto, hermanos, vamos a presentar un texto y vamos a hacer nuestras conclusiones acerca del texto. Pero yo les quería platicar hoy de un hecho, creo yo que es sumamente importante. Hasta el día de hoy, yo no lo he visto expresado de la manera que lo vamos a platicar en ningún lado, solamente desarrollado en uno de los libros que está escribiendo nuestro hermano Roberto Islas Montes, aunque todavía no tengo en la mano el libro, pero son cuestiones que entre nosotros hemos platicado mucho, mi hermano. Y tiene que ver con esto, miren. Aproximadamente entre los dos periodos intertestamentarios hay aproximadamente 400 años. Es decir, la revelación que tenemos en la Escritura, en la primera parte de la Escritura, es decir, en el Antiguo Pacto, tenemos nosotros los escritos que van desde Génesis hasta Malaquías, de manera puntual, y no solamente puntual, sino en la mayoría de nuestras Biblias tenemos esa colección de escritos, de Génesis a Malaquías. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento empieza en las Biblias tradicionales, en las Reinas Valeras y hasta la BTX3, empieza el Nuevo Testamento con Mateo. Después de Mateo sigue Marcos, Lucas y enseguida sigue Juan, como los 4 evangelios. Entre Malaquías y Mateo, vamos a ponerlo así, hay aproximadamente 400 años. Estos 400 años, casi todos los teólogos, porque les digo, yo no lo he visto en ningún lado, argumentan que Dios se cayó. Es decir, que Dios guarda silencio en la revelación. Y les llaman los 400 años de silencio. Es decir, como que pareciera que Dios dictó el último libro de Malaquías
Y después Dios habla por medio del Señor Jesucristo a partir de Mateo, como lo refiere a Hebreos. Hebreos 1:1 dice lo siguiente, se los leo, hermanos. Hebreos 1:1 dice lo siguiente: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Es decir, sí, Hebreos expresa que Dios habló en el tiempo antiguo por medio de los profetas, en estos postreros tiempos ha hablado por medio del Hijo. Sin embargo, lo que argumentan la mayoría de los pensadores bíblicos es que hay 400 años de silencio donde el Señor se calló. Pareciera ser que el Señor se calla y se hace como a un lado del escenario. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de la Septuaginta, es decir, la Septuaginta se traduce en el 250 antes de Cristo, es decir, casi a la mitad de ese periodo de los años de silencio. ¿Cuál es el punto de vista nuestro? El punto de vista nuestro es que en esos 400 años de silencio el Señor no estuvo quieto. El Señor estuvo al pendiente de su palabra. Y les voy a decir por qué. Porque Él sabía de la mala intención de los judíos, Él sabía de la mala intención de los fariseos con respecto a su palabra. ¿Qué hace el Señor? Rescata el texto. Es decir, rescatar el texto implica que ese texto hebreo que Él sabía que iban a mutilar los judíos, ese texto hebreo, Él lo rescata haciendo una traducción al griego por propias manos de eruditos judíos. Sí, el rey Ptolomeo II Filadelfo, que era el rey de la parte norte de África, propiamente estaba en crecimiento, el gran movimiento intelectual de alguna forma, con la Biblioteca de Alejandría, y además había aquí un aspecto importante. Muchos de los judíos que vivían en esa zona no hablaban hebreo. Muchos de los judíos que vivían en la zona de Alejandría hablaban griego. Y hablaban griego por ese gran proceso de helenización que hubo cuando la conquista de Alejandro el Grande, se dio como parte de un proceso de helenización. Es decir, no solamente conquistaron, sino atrás de ellos iban filósofos, iban pensadores, iban lingüistas que metieron y introdujeron el lenguaje griego en la zona. Y la cultura. Y la cultura como tal. Entonces, esos judíos que vivían ya no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces Ptolomeo le pide al rey Eleazar que mande a 6 judíos de cada uno, al sumo sacerdote de gobernador de Eleazar. Y le pide que lleve a 6 judíos eruditos de cada una de las 12 tribus de Israel. Lo que da que 6 por 12 da 72, y para redondearle le llaman 70 a la versión. Hay historias fascinantes en este asunto porque hay relatos donde los 70 traducen un texto del hebreo al griego y los 70 llegan a la misma interpretación del sentido del hebreo al griego. ¿Qué está haciendo el Señor en el 250 antes de Cristo? Está rescatando el texto que Él sabía que los fariseos iban a tocar. Que Él sabía que iban a tergiversar el texto, que lo iban a mutilar,
que le iban a quitar las partes esenciales. Vamos a ver en la próxima semana cómo hay textos que le cambian el sentido sin mutilar, hermano. Es decir, cambian el contenido del texto. El que vimos la semana pasada, no, efectivamente, el que vimos la semana pasada, sustraen, cortan, recortan la parte donde dice que ha venido a darle vista a los ciegos. Entonces, en el 250 antes de Cristo, justamente a la mitad del periodo del año de la época de silencio, o lo que llaman el periodo de silencio, en ese periodo el Señor rescata el texto, y la verdad es que esto a mí se me hace de manera absolutamente divina. Es decir, Dios teniendo conocimiento de las cosas, Dios sabiendo la mala intención de los judíos, Dios sabiendo que iban a atentar contra el texto, porque ¿sabes cuál es el problema, hermano? El problema es que ellos fueron los depositarios del texto. Es decir, Dios se los encargó a ellos. Ellos fueron los depositarios, porque no había otro pueblo más que el pueblo hebreo como depositario del texto, y sin embargo, ellos tuvieron malas intenciones. Hicieron cosas fuertes, es decir, decirle al Señor Jesús mentiroso, decirle al Señor Jesús samaritano, que era era una ofensa decirles a alguien samaritano, porque era equivalente a decirle perro. Decirle al Señor Jesús, demonio tienes. Jugarle políticamente al asunto para matarlo. Después de matarlo, no quedaron contentos porque tomaron a Pablo para que persiguiera a la iglesia del Señor. En esa asombrosa conversión de Pablo, los mismos judíos hacen votos para matar a Pablo y dijeron, no vamos a comer hasta que esté muerto. ¿Por qué? Porque no les parecía el mensaje hacia el pueblo gentil. Sin embargo, en todo este acontecimiento de los judíos, que todavía les faltaba la última estocada, ¿no? La última estocada era trastocar el texto. Texto de Esdras, creemos nosotros, que ya no contamos con él. Ese texto donde Esdras se para y lee el texto y lo interpreta y todo el pueblo llora y todo el pueblo se goza en esa palabra, ese texto ya no existe. Porque no solamente lo trastocan, sino lo secuestran 10 siglos, hermano. Y después de 10 siglos lo entregan modificado. Pero las intenciones estaban muy puestas en el corazón de estos señores. Y yo creo que desde la Escritura tenemos ya algunos indicios de eso. Si me permiten, se los leo, hermanos. Abran por favor sus Biblias, vamos a leer un fragmento de Marcos capítulo 7. Vamos a leer desde el 1, hermanos, y vamos a leer del 1 más o menos al 13, y puede ser una puntualización muy sencilla para darle la palabra a mi hermano José Antonio, que hoy nos va a presentar un texto fundamental, extremadamente importante, porque es un texto de gran gozo para el pueblo cristiano. Pero lo voy a leer, dice. ¿Dónde estás? Estoy en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice, se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían los panes con las manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado, no comen a menos que se rocíen.
Dice, y hay muchas, fíjense bien, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros, es decir, abluciones de copas es sumergimiento de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Fíjense la puntualización de Marcos. No andan como a la tradición bíblica o la tradición de la Escritura o la tradición del Antiguo Testamento, perdón, sino son muy claros, no andan conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, pareciera decir entonces que la tradición que importaba era la de los ancianos, no la de la Escritura. Y sigue diciendo, sino que comen el pan con manos inmundas. Entonces él les dijo, y el Señor hace una referencia al Antiguo Testamento y dice, entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito. Y cita a Isaías y dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me reverencian, y escuchen, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la cita. Y sigue diciendo el Señor Jesús, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios. Es decir, el Señor Jesús ya les está indicando las intenciones de estos fariseos y de estos escribas que venían de Jerusalén. Es decir, ellos eran los depositarios de la palabra y sin embargo estaban imponiendo tradiciones humanas en lugar del mandamiento de Dios. Y Dios dice, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y quiero decirte, hermano, que esta tradición está escrita. Esta tradición humana está escrita, y es decir, ellos abandonaron la palabra y escribieron un libro no impresionante, donde hicieron toda la interpretación según ellos de la palabra. Y es la que los normaba. A este documento lo conocemos como la Mishnah. Y bueno, ustedes pueden ver la Mishnah y van a ver que son puras interpretaciones. Encontramos cómo hay un deterioro importante, por ejemplo, acerca de la opinión que tenían los judíos acerca de las mujeres, que son terriblemente misóginas, que no las vemos en la Escritura. Es decir, el pueblo judío abandonó el mandamiento de Dios para hacer su propia interpretación en un libro paralelo que se conoce como la Mishnah. Y que llegó a tener más autoridad, ¿verdad? Inclusive. Por supuesto. Para ellos. Ahora, este juego perverso de este grupo, de esta institución judía, porque era una institución, Dios sabía sus intenciones. Y por lo tanto Dios rescata el texto. Hace una traducción del texto al griego, que se conoce como la 70 o la Septuaginta, que es la Biblia que tenían los apóstoles. Es la Biblia apostólica. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética la más segura. Porque todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento son de la 70. Y sigue diciendo, dice, el mandamiento de Dios, dice, fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Estoy en el 10, 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa que pudiera beneficiarse de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre. Y fíjense bien, por tercera vez el Señor Jesús les dice,
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitisteis. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Yo creo que la intención es clara. El Señor se los indica, el Señor se los señala, el Señor les dice, hipócritas, ya de ustedes escribió Isaías acerca de esto, y han invalidado el mandamiento de Dios. Aguas. Que Dios no nos vaya a agarrar diciéndonos hipócritas, defendiendo esta palabra de hombres y esta tradición humana. Por eso, la 70 ha adquirido un valor importante. Creo que es momento de que entremos al platillo fuerte, que es el siguiente texto. Bueno, pues está bastante fuerte lo que has dicho. Una magnífica, extraordinaria introducción para el programa anterior y este. Y así iremos introduciendo detalles que van a permitirles ver, amados hermanos y hermanas, la excelencia de la Septuaginta, como también la 70. Y sin duda, hermanos, que a la vez que el Señor rescata el texto a la vista de lo que vendría unos pocos años más adelante, al mismo tiempo el Señor prepara un escenario. Es decir, sabía el Señor que con la aparición de Jesús, su Hijo amado, al cual debían adorarle todos los ángeles de Dios, vendría con él una proclama ya no solamente al pequeño grupo humano de judíos, sino una proclama a todo el mundo. Y era necesario presentar esta proclama precisamente en ese idioma que en aquellos años era verdaderamente un idioma universal, que era el griego. Realmente tener las escrituras en hebreo para una proclama universal era limitar pavorosamente esta proclama, porque realmente los únicos que podrían llegar a entenderla eran los judíos, y ya no todos, porque inclusive el hebreo ya no se hablaba en un gran porcentaje de la población. La mayoría de los judíos de segunda o tercera generación que vivieron en la dispersión, es decir, que vivieron en una gran cantidad de partes del imperio grecorromano a donde fueron para hacer fortuna. Y que está citada en el libro de los Hechos, ¿no? En aquella gran fiesta de Pentecostés, donde dice que vinieron medos, partos, elemitas, de todas las partes. Judíos de todas esas partes. Que los oían hablar, dice, en su propio idioma. Entonces, toda aquella gente ya no hablaba hebreo, hablaban griego y hablaban además las lenguas propias de todas aquellas regiones. Entonces era necesario preparar un texto que se prestara para una proclama universal. El griego era un idioma que se hablaba en todo el imperio griego, lo cual era inmenso, y cuando los romanos conquistaron, todavía el griego se siguió usando después de la gran conquista de los romanos, casi 400 años. No lo pudieron quitar. No lo pudieron quitar. Todo mundo, en cualquier parte del imperio greco-romano, hablaba en griego. Entonces era necesario preparar las escrituras para esta gran proclama en la cual Dios estaba llamando a los gentiles. ¿Y no crees que Dios planeó todas estas cosas para que la escritura quedara escrita en griego con esa riqueza que tiene, hermano? Por supuesto. Es decir, Dios otra vez trazando los hilos de la historia, rescatando su texto en griego, porque Él había preparado ya al mundo para que el mundo estuviera hablando del griego. Y hablando del mundo, estoy hablando del mundo de la conquista, de ese mundo que estamos observando, de que la gente ya hablaba en griego. Es decir, es Dios el creador y constructor de todas estas cosas. Por supuesto, es el Señor de la historia, hermano, no te quepamos. Y por supuesto, algo muy notable que podemos nosotros ver
es la manera como los cristianos del siglo I presentaban a aquel Jesús de Nazaret, tan detestado por las autoridades judías y por parte del pueblo judío, a quien crucificaron. Cuando los hermanos comenzaron a tomar la Septuaginta y sobre ella comenzaban a presentar cómo era que del antiguo pacto Dios había presentado, anticipado la venida del justo. Esto, el uso de las escrituras, hermanos, como vamos a ver, seguramente movió a unos celos espantosos a estas autoridades y pueblo judío. Y vean ustedes, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hebreos, nos vamos a dar cuenta inmediatamente la manera como aquellos maravillosos proclamadores del siglo I, nuestros hermanos de aquella iglesia a la cual no sé qué tan correctamente se llama primitiva, en aquellos años, fíjense ustedes cómo presentaban a Cristo. Era verdaderamente maravilloso, dice, Dios habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Fíjense ustedes, de la misma naturaleza que la palabra de los profetas, que la palabra de Moisés, que todas las palabras transmitidas por Dios a todos sus emisarios, a todos sus portavoces. De esta misma naturaleza era la palabra del Hijo, palabra autoritativa, tan autoritativa que nuestro Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es más, aquellas palabras de los profetas no eran otra cosa que la revelación del mismo Cristo y la exposición del mismo Cristo a través de ellos, de la voluntad de Dios. Y no solamente lo presentan como la voz autoritativa de Dios aquí en este capítulo, sino lo presentan además como el heredero de todas las cosas. Nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo también, dice la Reina, la Biblia Textual, cuarta edición, hizo también los siglos. Algunas versiones traducen universo. La palabra griega es eón, en plural, lo cual bien puede significar universo, la cual puede significar universos, la cual puede significar también las edades, la construcción de la historia, la consecución de una parte que sigue a la otra en un plan eterno maravilloso. Esto es el plan del Dios Trino y Uno. Además lo que dice abajo, hermano. Y sigue diciendo. Sí, adelante. Sigue diciendo, ¿quién además siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, es decir, compartiendo los mismos atributos comunicables e incomunicables, y dice, ¿quién es el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de los pecados, es además el Redentor pleno y perfecto, el Redentor completo, quien termina de una vez por todas con el problema del pecado. Se presenta aquí también como el Señor entronizado. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos y hermanas, esta es la proclama de la iglesia primitiva. Esta es la cristología de la iglesia primitiva. Y saben ustedes, todas las citas del Antiguo Testamento, como vamos a pasar a ver en un momento, realmente muestran que esta cristología está perfectamente reflejada y perfectamente expresada en las escrituras de la Septuaginta, porque todas las citas que siguen aquí adelante están tomadas de la Septuaginta, como tú decías.
Y entonces comienza por presentar, después de esta presentación magnífica, pasa el escritor de Hebreos para señalar cómo es que este Jesús de Nazaret, el crucificado, fue hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó un nombre más excelente de ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Y aquí comienza toda una cadena de citas maravillosas, tomadas ya sea de los Salmos, ya sea del libro de Deuteronomio, y estas de la Septuaginta. Pero aquí hay algo muy interesante. Miren ustedes, dan ganas de quedarse aquí a explorar cada uno de estas palabras, de estos versículos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí tenemos nosotros al Hijo mismo de Dios, su filiación divina y la entrada del Hijo de Dios en el mundo. Yo te he engendrado. Yo creo que se refiere, no sé, hermano, a la encarnación. Yo también creo que es eso. ¿Verdad? Simple y sencillamente. Yo creo que también es eso, pero ahorita que llegues al versículo que vamos a leer. Dice, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y otra vez, sigue citando, sigue utilizando las escrituras para mostrar cómo estas escrituras proclaman al hijo. Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Esto es realmente impactante. O sea, no tiene orden en el buen sentido, porque yo reflexiono el texto y digo, voy a expresar mi sentimiento y digo, para el Señor Padre era tan importante, que el Señor Jesús entrara y irrumpiera en el mundo, por ese gran amor que nos expresa, por esa gran misericordia, por esa gracia, por esa piedad, por ese amor inmenso. Para el Señor era importante acabar con el pecado. Pero Él sabía que la única manera de acabar con el pecado del mundo era introduciendo al Cristo. Era introduciendo al Cristo en la historia de la humanidad. Era introducir al Cristo en la vida de los hombres. Y como era tan importante para el Señor ese hecho, hermano, dice, al suelo todos, adórenle, porque va a entrar mi hijo en el mundo. Eso tiene una trascendencia importante, magnífica, enorme, sin precedentes, sin explicación alguna. Dios amando al pecador. Dios terminando de una vez y por todas con el pecado. Dice, es importante que mi hijo entre en el mundo. Superior a todos los ángeles. Como dice aquí, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y otra vez cuando lo introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No era cualquier cosa, hermano. Creo que esto es grande. Amén. Bueno, nos encontramos nosotros con que le adoran, hermano, por todo lo que tú acabas en este momento de significar aquí.
por lo que representa en términos de su piedad y de su misericordia. Por supuesto, esto perfectamente ligado con la magnificencia, con la maravilla, con la majestuosidad de su persona. Fíjate que el resto, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero fíjate cómo sigue hablando del Hijo. Dice, pero respecto al Hijo, versículo 8, capítulo 1 de Hebreos, ve al Señor entronizado. Del Hijo, la Escritura dice esto, tu trono, oh Dios, le llama, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí tienes el carácter perfecto de Dios, hermano. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Estamos hablando aquí ya del Cristo encarnado, del Cristo que se somete voluntaria y temporalmente a su Padre, como parte de ese proyecto eterno. Ese plan eterno. El plan eterno de Dios. Dice, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y sigue diciendo otra cita más con respecto al Hijo, como dicho, esa partícula conjuntiva y que en griego, con respecto al Hijo, dice tu trono Dios. Y otra cita más con respecto al Hijo, Tú, Señor, donde se presenta al Señor como el creador de la tierra y de los cielos, es decir, del universo. Tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos, en plural, son obras de tus manos. Y luego presentan la eternidad del Hijo. Vean ustedes, ellos perecerán. Ciertamente el cielo y la tierra pasarían. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastan, como un manto los enrollarás y como vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? a este es al que le adoraron todos los ángeles. No había de otra, hermano, más que caer, como tú decías, al suelo todos, adorad, y comenzando con los ángeles. Aquellos personajes que significaban tanto para los judíos, mucho más allá de lo que la Escritura decía, que pensaban que los ángeles tenían que ver con el destino eterno de los hombres. Bueno, pues estos deben adorar al Hijo. El problema que tenemos nosotros aquí, hermanos y hermanas, es que cuando nosotros buscamos esta cita, si nosotros vamos al texto hebreo masorético que está reflejado en la Reina Valera 60, en la tercera edición de la Biblia textual, porque ya la cuarta, el Antiguo Testamento está ya introduciendo, está considerando el texto masorético simplemente como un texto más, junto con el Pentateuco samaritano, junto con la Septuaginta y junto a otros. Si me permites, yo lo leo. Le paso a mi hermano la tercera edición e invito a ustedes a que abramos aquí en el Antiguo Pacto la cita de donde viene, de donde proviene este versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Pero es así como dice el texto masorético. Debiera decir así. La cita se encuentra en Deuteronomio 32, de 43. Es decir, vamos a leer ahorita el texto masorético del libro de Deuteronomios,
capítulo 32, versículo 43. Otra vez, hermanos. Voy a leer el texto masorético que regularmente tienen todas las Biblias. El capítulo 32, versículo 43. Y dice lo siguiente: exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Y se acabó. Oye, pero ¿dónde está adórenlo todos los ángeles de Dios? Pues aventarles a ellos que hicieron con él. ¿Será posible que esté faltando del texto masorético esta maravillosa expresión de adoración al Hijo cuando Dios lo introduce en el mundo? Lo vuelvo a leer. ¿Pero qué es esto? Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Y dice lo siguiente: exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Eso dice el texto masorético. O sea, le está faltando toda la oración completa donde dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué está esta ausencia? ¿Por qué? Dado que en la Septuaginta sí aparece. Y la Septuaginta, como hemos dicho ya en varias ocasiones, es una traducción de un texto hebreo que, como dice el profesor Emanuel Tov, el gran erudito judío, dice que el prototipo, es decir, el documento más antiguo que se supone que fue tomado para la traducción de la Septuaginta, el prototipo llega hasta los días de Esdras. Es decir, el texto que Esdras, como decía nuestro hermano Armando hace un momento, el texto que Esdras utilizó, el texto hebreo que Esdras utilizó, el texto hebreo que Esdras leyó a todos aquellos que regresaban de la cautividad, es el texto prototipo, es decir, de hecho es el arquetipo, es decir, el texto más antiguo del que se supone que se copió la Septuaginta, hecha, como también decía nuestro hermano, no por gentiles. No se contrataron a traductores gentiles que sabían hebreo, sino el mismo sumo sacerdote Eleazar llevó a Alejandría a 72 sabios judíos y además les llevó con un texto hebreo. No los llevó con las manos vacías, los llevó con un texto hebreo del cual tradujeron. Y como decía nuestro hermano, por más que algunos lo consideren como una leyenda o como un mito, de que hubo una coincidencia casi total entre las traducciones de esta primera parte de la Septuaginta que fue la que se tradujo, que consistió en el Pentateuco. En los 100 años que siguieron se tradujeron los profetas y los escritos. Bueno, pues estamos citando de un libro que fue seguramente fue traducido por aquellos 72 sabios judíos. Estamos en el libro de Deuteronomio, parte del Pentateuco, capítulo 32 y versículo 43. Evidentemente no hay ninguna coincidencia en el texto. No han coincidido. Es más, lo quitaron. ¿Por qué lo habrán quitado? ¿Serán esos celos absurdos, terribles? Es un texto mesiánico. ¿Por qué es un texto mesiánico? Es un texto que exalta al Señor Jesucristo por la importancia del Mesías irrumpiendo en el mundo. Era un texto mesiánico tan evidente y para ellos seguramente tan doloroso porque
refregaba en la cara su terrible pecado. No habían matado. De haber matado a su Mesías, a su largamente esperado Mesías. Pero noten ustedes cómo el texto que tenemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 6, es un texto tomado de la Septuaginta. Miren ustedes, vamos a pasar a leer esta magnífica traducción que hizo Natalio Fernández Marcos. Y Espotorno, ¿no? Y una conocedora excelente que es María Victoria Espotorno Díaz Caro, que fueron los coordinadores de un equipo de traductores que estuvo bajo su dirección. Y resulta que esto lo edita Ediciones Sígueme, Salamanca, en el 2016. Es algo muy reciente, ha sido muy celebrada por su calidad, por su apego y al texto griego de la Septuaginta, y porque Natalio Fernández Marcos es un erudito de primera magnitud. Ha estado trabajando en proyectos muy, muy trascendentes, muy relevantes, muy interesantes. Es el único personaje latino que está trabajando, por ejemplo, en la edición hebrea, la magna edición quinta, que está preparando la sociedad bíblica, varias sociedades bíblicas europeas en Alemania, en Holanda. Ahora, noten ustedes cómo traduce Natalio. Dice, voy a citar el versículo 43. Regocijaos cielos junto a él, y que se postren ante él todos los hijos de Dios. Regocijaos naciones con su pueblo, y que se fortalezcan ante él todos los ángeles de Dios, porque la sangre de sus hijos se vengará y responderá con justicia a los enemigos, y a los que le odian responderá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Noten ustedes la inclusión de los gentiles. ¿Sí la tenemos ahí? Dice aquí, exaltad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios. Bien, pero ahí dice exaltad naciones a su pueblo, ¿no? Sí. Cuando aquí dice regocijaos naciones con su pueblo, lo cual es diferente, lo cual habla de que no es tanto el gentil que exalta al judío, sino el gentil que se regocija con el pueblo, dada la salvación, dada la entrada de este primogénito en el mundo. ¿Notan ustedes la enorme diferencia que hay entre uno y otro? Fíjense que esto es de enorme importancia, y yo creo que las mismas iglesias griegas, hermano, conocedores de todo lo que iba pasando, ellos hasta la fecha utilizan no el texto hebreo masorético, sino emplean ellos la Septuaginta. Bueno, ahora bien, la Septuaginta ha venido a tener una enorme relevancia, dado que se quitó injustamente su lugar preponderante merced a la traducción que hizo Jerónimo de la Biblia hebrea al latín, mejor conocida como la Vulgata, y que fue lectura obligatoria para toda la Iglesia occidental. Recién se comenzaron a descubrirse en el desierto de Judea, en la zona donde estuvo, en la zona que hoy se conoce como Qumran, en las cuevas aquellas donde se escondieron documentos, seguramente, no sé, de la persecución, de la venganza de los romanos, no sé. Ellos, los judíos, guardaron la tribu, la secta de monjes de Qumran, escondió en las cuevas aquellas de muy difícil acceso, en los acantilados de cierta parte de la zona aquella, escondió en garrafas
rollos y documentos que en 1945 comenzaron a descubrirse. Es muy interesante que, aparte de los documentos propios de la secta de Qumran, se descubrieron también, por ejemplo, un rollo prácticamente completo de Isaías. Y muchos fragmentos. Uno de estos fragmentos encontrados en Qumran, y yo aquí veo, hermano, la providencia de Dios. Porque resulta que en la cueva 4 de Qumran encontraron un fragmento que ustedes pueden, cuya existencia ustedes pueden checar, porque hay fotografía de esto, y aquí hemos de tener la página. Si ustedes buscan ahora les digo, es www.deadsea, Mar Muerto, Scrolls, SCROLL. Luego por aquí les ponemos la liga, en que es realmente, creo que la página por excelencia de los documentos, donde ustedes pueden encontrar por cueva, en cada una de las cuevas, los documentos encontrados. Si ustedes buscan aquí y teclean la cueva número 4, el fragmento 44, se van a encontrar ustedes con algo sorprendente. Es un pedazo, es un fragmento de Deuteronomio 32, y resulta que el versículo 43, que es el único que se ve, es el único que está intacto y completo, ahí está. Y la traducción es la siguiente. Aquí lo tengo yo en inglés, pero pues vamos a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Dice: exaltad, oh cielos, con él. Dice: and worship him, all you divine ones, angels. Dice: y adoradle todos ustedes, ángeles divinos, porque él vengará la sangre de sus hijos, y él traerá venganza, hará venganza a sus adversarios, y él pagará a aquellos que lo aborrecen, y él va a purgar la tierra de su pueblo. Noten ustedes que dice: worship him, all you divine ones, angels. Dice: adoradle todos ustedes, ángeles divinos. Es decir, la idea estaba presente. Estaba presente. Estaba en Deuteronomio. Estaba en Deuteronomio, capítulo 32, 43. En este documento, el autor de Hebreos evidentemente lo cita de donde aparece el texto, no del masorético, no del hebreo, sino del griego. Sino de las, justamente, porque muchos suponen, pero suponen equivocadamente, que los escritores bíblicos tradujeron de algún texto hebreo al griego. No, no hay tal cosa. Yo creo que casi hay una unanimidad impresionante entre los eruditos bíblicos que dicen: las citas fueron tomadas de la Septuaginta. Además, esto significa que la Septuaginta era un documento muy popular para entonces. Había una enorme cantidad de sinagogas en Galilea, en Jerusalén, en Judea, en casi todas las ciudades de la época de nuestro Señor, en que se hablaba griego, y existían sendos rollos de la Septuaginta, de la cual se tomaba. No quiere decir que solamente había eso, había, por supuesto, rollos de... Esta idea de adórenle todos los ángeles de Dios permea en algunos otros escritos, ¿no, hermano? Por supuesto. Es decir, eso estaba ahí presente, tan estaba presente que permea en algunos otros escritos. Por ejemplo, vamos a citar un libro apócrifo de la Septuaginta. De la Septuaginta, que es el libro de las Odas. Odas.
En este libro de las odas, que se supone fueron compuestas por Salomón, en el capítulo 2 y versículo 43, mira cómo dice. 2:43. Que parece una cita tomada de Deuteronomio. Dice, lo leo de la Septuaginta de Natalio Fernández. Alegraos cielos con él, y arrodíllense ante él todos los ángeles de Dios. Alegraos naciones junto con el pueblo, que todos los hijos de Dios se fortalezcan para él, porque vengará la sangre de sus hijos, y vengará y les dará justo pago a los enemigos, y a los que odian se lo hará pagar, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Tal parece que esa cita de las odas está tomada realmente, hermano, de Deuteronomio. Fíjense ustedes, vamos a leer renglón por renglón para que noten ustedes, haciendo una comparación. Alegraos cielos con él, Regocijaos cielos junto a él, y arrodíllense ante él todos los ángeles de Dios. y que se postren ante él todos los hijos de Dios. Alegraos naciones junto con el pueblo, Regocijaos naciones con su pueblo, que todos los hijos de Dios se fortalezcan para él, y que se fortalezcan ante él todos los ángeles de Dios, porque vengará la sangre de sus hijos, porque la sangre de sus hijos se vengará. y vengará y les dará justo pago a los enemigos, Se vengará y responderá con justicia a los enemigos, y a los que odian se lo hará pagar, y a los que le odian responderá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Es un texto tomado de Es un texto tomado de aquí con pequeñas, muy pequeñas variaciones. ambos de la Septuaginta. Ambos de la Septuaginta. Se ve que era un texto muy popular. Sí, evidentemente. Yo quisiera nada más por último, ya para terminar, leer lo que Pablo opina del texto que tenía. Pedro. Voy a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y fíjense lo que Pedro opina acerca del texto que tenían. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, y si todas las citas son de la Septuaginta, entonces está hablando de la Septuaginta. Amén. Hermanos, pues aquí tenemos muchísimo sobre qué meditar, muchísimo sobre qué pensar. Por cierto, acabo de adquirir un libro, una edición de un libro muy antiguo. No es antiguo. Es uno que escribió Gleason Archer en el año 1983. Y esta es una reimpresión más o menos como del 2016 y se llama Citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y hace un comparativo, Archer, entre las citas de la Septuaginta en una columna y las del texto masorético por otra, junto con una traducción. Y Gleason Archer, que es un erudito sobre todo del Antiguo Testamento hebreo, parece como hasta cierto punto, hasta como incómodo, pero termina afirmando en el prólogo que todas o prácticamente más del 90 y tantos % de las citas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento del Antiguo Pacto son tomadas de la Septuaginta.
También Natalio Fernández lo sostiene. También Natalio Fernández. Él no hace una interpretación cristiana, por así decirlo, acerca de lo que sucede, pero sí distingue perfectamente la diferencia que hay entre el texto masorético y la Septuaginta y las citas del Nuevo Testamento. Por eso, él cita a otro autor y dice, ¿quieres leer el Nuevo Testamento? Aprende Quiní o Koiné. ¿Quieres interpretar el Nuevo Testamento? Lee la Septuaginta. Muy, muy importante. Y bueno, pues, queridos hermanos, con esto damos por terminada esta parte 2 de este tema de la Septuaginta en nuestras charlas bíblicas. La próxima semana tendremos otro texto, hermanos. Tenemos otro texto. Hay muchos textos, Sí, muchísimos. De tal manera que, como decía el profesor Emanuel Todd, ese lugar pedante que se le ha concedido al texto hebreo masorético tiene que terminar y abrirnos y ser considerado simplemente como un texto más entre otros, como el Códice de Alepo, como el Pentateuco samaritano y otros, y la Septuaginta, por supuesto. Esto tendiente a tener realmente en nuestras manos de una manera fehaciente realmente qué es lo que dijo, qué es lo que dijeron, qué es lo que los textos del Antiguo Pacto realmente nos dicen a nosotros. Bueno, pues bueno, con esto terminamos, hermanos. Creo que no tenemos aquí ninguna pregunta. Tengan muy buenas noches. A no ser que por ahí exista alguna. Esta es la segunda parte que exponemos acerca de este tema, que nos habían venido solicitando mucho. Seguiremos exponiendo parte de esto. Nos pregunta la hermana Irma Valderas, ¿podrían retomar la afirmación de que los apóstoles usaban la Septuaginta, dando las razones que validan esto? Bueno, pues ya hemos presentado varias a lo largo de la charla, hermana Irma. Hay otras razones, las expusimos en el capítulo primero, en el estudio anterior. Mi hermano Armando expuso otras hoy y seguiremos exponiendo las razones, porque son varias, hermana, también. Pero por lo pronto puede usted recoger las del estudio anterior y las de este. Dice el hermano Jesús Lozada. Buenas noches, hermanos. ¿Qué hay de cierto que Elías Levita, profesor erudito de gramática hebrea, desde el siglo XVI, habla que el masorético era un idioma distinto del hebreo del Antiguo Testamento? Bueno, Elías Levita, un erudito del siglo XVI, judío, que escribió un libro muy interesante llamado, en inglés dice, De Masoret HaMasoret, de Elías Levita, que es una exposición de las notas masoréticas en la Biblia hebrea, o el antiguo aparato crítico del Antiguo Testamento en hebreo. Bueno, Elías Levita dice y argumenta extensamente con una multitud de ejemplos, diciendo que la vocalización del texto hebreo realmente condujo no simplemente a una ruta de pronunciación, dado que lamentablemente los escritores judíos no anotaron las vocales.
sino solamente las consonantes, como siguen haciendo hoy los hebreos, los judíos en el hebreo moderno. Y trataron ellos de decir esto se pronunciaba así, y colocaron debajo de las consonantes una serie de pequeñas marcas que en forma de pequeñas rayas y puntos que simbolizaban las vocales. Pero Elías Levita dice que no fue algo tan simple, algo tan bien intencionado, sino que realmente al poner en un lapso bastante largo, porque esto se llevó muchos siglos, de la prestigiada familia, los miembros de la prestigiada familia de Ben Asher, comenzaron a darle una puntuación, pero Elías Levita dice, siendo él un judío y un experto, dice, realmente al vocalizar el texto, los masoretas de la Edad Media, porque esto va del siglo más o menos 5 o 4 al siglo 10, tuvieron mucho tiempo y necesitaron mucho tiempo para hacerlo, dado que el sistema de vocalización es muy complejo y realmente crearon todo un sistema gramatical de vocalización impresionante. Realmente hicieron un trabajo desde el punto de vista lingüístico increíble. Pero Elías Levita dice, realmente ellos hicieron decir a las escrituras lo que quisieron. El cambio de una A por una E, por ejemplo. En lugar de una tsere, de una E, poner, por ejemplo, una patá o una patá furtiva o un kamatz o un kibutz en lugar de un holem. Todas estas cosas fueron dándole un toque distintivo que solamente la familia de Ben Asher supo, que solamente le dio. Y no solamente fue Elías Levita el que se opone a esta vocalización sistemática del texto por parte de la familia de Ben Asher, sino en tiempos posteriores, por ejemplo, tenemos nosotros a Adam Clark, tenemos a Ginsburg y al mismo profesor Emanuel Todd, que se refiere a esta vocalización como el hecho de realmente recrear un idioma nuevo. Esto es, hermano Gustavo, lo que nuestro hermano Jesús Lozada, lo que Elías Levita critica en su libro, un libro que yo tengo aquí en inglés y en hebreo, un libro que se puede conseguir en Amazon, aunque sí requiere de conocer hebreo y por supuesto inglés, aunque la traducción creo que fue hecha en el siglo, me parece que 18 o 19, es medio difícil de leer, pero bueno, aquí tenemos este documento tan importante de Elías Levita y varios comentarios de Adam Clark. En este momento no sé si alguno de mis oyentes, de nuestros oyentes, tengan a la mano ese comentario que hizo, aunque sea en inglés, Adam Clark, acerca de este problema con la vocalización del texto hebreo. ¿Alguna otra pregunta? Pero podemos decir que merced a estos descubrimientos del Mar Muerto, hermano, que han venido a validar el texto de la Septuaginta, por ejemplo, el gran rollo de Isaías, está mucho más cerca de la Septuaginta que del texto masorero. Claro. Todo esto le ha dado una pista a los lingüistas y a los filólogos del hebreo y del griego, de la Septuaginta y del texto masorético, para decir,
La Septuaginta es un libro muchísimo más importante y más valioso de lo que habíamos pensado. Dice Irma Valderas, nuestra hermana de México, también Adolfo Reutemann acepta que la vocalización alteró el texto hebreo. Lo vi en una entrevista que le hicieron en la Universidad de Anáhuac. El profesor Adolfo Reutemann es judío, es argentino y es el curador actualmente de los documentos de Qumran en Israel. Acaba de ser invitado a una serie de conferencias en Argentina y, como vemos aquí en la Universidad de Anáhuac, es el curador de los rollos de Qumran. El curador quiere decir que es el responsable de su cuidado y de su difusión. Muy interesante lo que dice. Gracias, hermana Irma, por este comentario. Dice que el profesor Reutemann acepta que la vocalización alteró el texto hebreo. Bueno, pues por eso esto le da todavía un valor agregado a la Septuaginta. Claro. Quizás con la ayuda del Señor podamos tener una traducción asequible y no tan cara de la Septuaginta, y quizás con la ayuda del Señor hasta un interlineal. Aquí nos saludan desde Lima. Bendiciones a nuestros hermanos de Lima, y hemos recibido varios saludos de varias partes de Latinoamérica, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por nuestro hermano Roland Bonilla. Muchas gracias por sus palabras, hermano. No sé si en el chat de YouTube existe alguna pregunta o algún comentario. Lamentablemente no tenemos acceso nosotros desde aquí a este chat. Ya está subido en YouTube las charlas del día de hoy. Ya está subido en YouTube. Saludos al hermano Jesús Lozada, a nuestra hermana Irma Valderas, y a todos los que nos escuchan. Les deseamos buenas noches, y si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana con otro punto acerca de la 70. Aquí en sus charlas bíblicas. Bendiciones. Gracias a nuestro hermano Troncoso y a todo su equipo de Radio Teléstete desde Chile, que hace posible la difusión de este programa. Muchas gracias y buenas noches.